Volumen 11. Prólogo. Por cierto, me pregunto cuál es la diferencia entre la historia principal y la historia paralela. Eso fue algo que se me vino a la mente repentinamente. La historia principal en relación con la historia paralela. La corriente principal en relación con la secundaria. El tema principal en relación con la digresión. El original en relación con el derivado. Main story en relación con el spin-off. Para bien o para mal, siento que hay una inclinación en sacar un spin-off, cuando aquello que se conoce como obra logra alcanzar cierto grado de popularidad. Además, las llamadas historias paralelas, son algo diferente del simple media mix 1. Puede ser una historia que muestre algo que no fue mostrado en la historia principal. Puede ser una historia acerca del pasado o el futuro de algún personaje popular que no sea el protagonista. Puede ser el escenario para que un personaje que ha permanecido igual hasta ahora tenga un gran cambio. Puede ser un John, 3 cómico que dé la sensación de que los personajes actúan de forma diferente y así como estos, hay muchos ejemplos más, pero de todas formas, esto es a lo que las personas llaman historia paralela o spin-off, es una obra que tomó un camino diferente al de la historia principal. Son las editoras y otras compañías relacionadas a las que te piden hacer un spin-off de tu obra cuando has conseguido suficiente popularidad. ¿O acaso es el mismo autor el que no puede resistirse en presentar su idea y contenido a la editorial y las compañías asociadas, siendo estas las que evalúan si tiene suficiente popularidad como para darle el visto bueno? Es algo que no comprendo, pero bueno, probablemente puede ser cualquiera de los dos casos. Al menos, es lo que pienso. Yo soy una persona llamada Sagami Shizumu que experimenta muchas historias como un lector, eso es lo que verdaderamente pienso desde el fondo de mi corazón. No hay historias paralelas en este mundo. O posiblemente sea al contrario. Solo existen historias paralelas en este mundo. No, puede ser cualquiera, aunque me lamento de sentir algo así, pero este sentido de valores fue adquirido naturalmente por alguien como yo a lo largo de su vida. Estos pensamientos son el resultado de haber idolatrado la vida de varias personas hasta ahora, así que no puedo evitarlo. Aunque siento que es muy difícil de explicar, trataré de dar una explicación fácil de entender lo mejor que pueda, así que por favor deseo que me acompañes en este tedioso prólogo hasta el final. Ahora, ¿qué es la historia principal? ¿Qué es la historia paralela? Los mangas, las novelas, los animes, los dramas, las películas. ¿Qué es a lo que se conoce como ficción? ¿Qué es a lo que se conoce como obra? En mi opinión y algo que pensaré hasta el final, es que una obra es algo seleccionado. La escena, el escenario, las situaciones, ese tipo de cosas, son cortadas adecuadamente, son parcheadas apropiadamente, y se selecciona con sumo cuidado lo que se va a mostrar a la audiencia. Lo elegido es clasificado y seleccionado cuidadosamente. Lo que es elegido con estricto cuidado es la obra que nosotros disfrutamos. Aunque es algo bastante obvio, no todo del mundo de la obra es mostrado. Hay cosas que no siempre son mostradas. Por ejemplo, en el caso de un manga de béisbol. El número de veces que vas a la ofensiva y defensiva, dentro y fuera del campo en un juego son 9, pero es seguro que nunca muestren los lanzamientos de cada uno adecuadamente, no piensen en Kiku Furikabute 2. Son muchas las veces que algo termina siendo resumido, como que un bateador quede fuera mientras el protagonista y uno de sus compañeros de equipo estaban discutiendo. En el caso de un oponente sin importancia, es casi seguro que la escena del juego sea cortada por una narración que diga algo como el equipo del protagonista ganó sin problema alguno. Inclusive se omiten muchas cosas con el equipo del protagonista, por lo que con mucha más razón con el equipo oponente. Aunque en el caso del rival predestinado, puede que a este sí se le describa cuidadosamente, pero es seguro que habrá muchos personajes y equipos que no logren permanecer en la memoria del lector. Y además mientras los protagonistas están jugando béisbol desesperadamente, es seguro que debe haber un club de fútbol jugando fútbol desesperadamente, pero naturalmente, no hay necesidad de hacer énfasis en los que juegan un deporte que no sea el béisbol en un manga de béisbol. Inclusive el club de fútbol debe tener algún momento de drama que sea típico de un club de fútbol, pero debido al proceso de selección, su momento de drama termina siendo excluido. Y esto no es algo que esté limitado a los mangas de béisbol. Una obra que muestre a todos los personajes que hay, no existe en este mundo.
siempre habrá una profunda diferencia, y debido a esa diferencia siempre habrá una cierta desigualdad llamada el personaje principal y personaje mob. Y además, hablando de eso, aunque el protagonista sea el eje central de la historia, no significa que todo acerca de él sea mostrado. Desde que se levanta hasta que se va a dormir, las conversaciones del protagonista, sus acciones, sus comidas, cuando duerme, cuando va al baño, etc. Es imposible mostrar cada suceso en detalle. Las partes omitidas siempre se notarán. Cuando el principio de la historia trata de la entrada del protagonista a la preparatoria, todos los años de su vida que han pasado hasta ese momento, son cortados de golpe. Aunque el protagonista se llame a sí mismo un estudiante normal de preparatoria que puedes encontrar en cualquier lado, probablemente los detalles y el pasado que lo llevaron a llamarse a sí mismo como un estudiante normal de preparatoria que puedes encontrar en cualquier lado, sean omitidos. Es omitido de forma rápida y completa. Por supuesto, de lo que estoy hablando, no es acerca de esa saga del pasado al que se le da mucha atención, no es un pasado melodramático. No es importante, no es necesario mostrarlo, solo es un pasado sin valor alguno. Después de todo, las cosas que no son necesarias mostrar en detalle, son omitidas en la obra. Omitido, acortado, abreviado, resumido, simplificado. Si lo mostrarás uno por uno, si mostrarás el día a día del protagonista, inclusive cuando come y va al baño, entonces ya no sería una historia. La recopilación de los episodios de un anime, principalmente cuando se han usado todos los recursos, es llamado un capítulo recopilatorio o digesto, pero aunque si lo piensas muy bien, en primer lugar la ficción misma es así. Haces un digesto de solo lo que quiere que veas, resumiendo los mejores puntos del mundo donde viven los personajes, se elige lo que el lector quiere leer, o posiblemente se elige solo lo que el autor quiere mostrar, aquello que es seleccionado se le conoce como obra. Entonces, aquí está lo importante. Si algo fue elegido, entonces paradójicamente, significa que algo no fue elegido. En un marco del manga, en una imagen del anime, en la oración de una novela, si lo que se vemos ahí es algo elegido como resultado de una selección, entonces naturalmente, algo que no fue elegido también existe. Una escena cortada. El escenario que no fue mostrado. El espacio entre líneas que un lector debe imaginar. Algo como eso, definitivamente existe. Y eso es porque una obra no es algo que exista dentro de los medios. Los medios son solo medios. Solo es un camino para la transmisión de información. Los mangas, el anime, las novelas después de todo, en cualquier lugar del mundo son un simple medio que tiene el fin de transmitirle al espectador acerca del mundo donde los personajes viven animadamente. Y es por eso que, la escena mostrada no es el todo. Aunque la situación no sea mostrada, definitivamente existe. Por ejemplo, en el manga shonen, aunque se muestra excesivamente los pezones y bang de la heroína, siempre son ocultados por vapor o algún obstáculo, pero eso no quiere decir que la heroína no tenga pezones y bang. Háganlo como es debido. Una heroína tiene tanto pezones como bang. No solo en el caso del manga donde se hacen correcciones y revisiones al dibujo de los pezones en la versión Tankobon 4, ni tampoco en el caso del Blu-ray donde el vapor blanco es removido, toda heroína en cualquier tipo de obra tiene pezones y bang. En el caso del manga seinen y los doujinshi de categoría R, es claro que algo existe debajo de esos mosaicos o líneas negras. Es algo natural, ya que ellas están vivas. Y ya que son seres vivientes, están equipadas con órganos reproductores, comen, respiran, y además naturalmente tienen un metabolismo correcto y necesitan defecar. Mientras no sea alguna obra dirigida a un lector con alguna preferencia sexual en particular, la escena de los personajes defecando es la primera en ser cortada. Sin embargo, simplemente es cortado, ya que los chicos y las chicas defecan en algún momento que no es mostrado en la obra. Hace mucho tiempo había una idol llamada Misa Misa, que popularizó la frase las idol no defecan 5, sin entender qué tan serio era el asunto, ya que si de verdad no defecaran, sería algo desagradable. Sufriría de un grave estreñimiento, claramente serían un alien. Los humanos defecan. Ya sea una mujer hermosa, ya sea una linda jovencita, todas defecan. No es nada para avergonzarse. Ningún niño de primaria hace alboroto alguno solo porque un compañero de clase vaya al baño a defecar. Algo debe andar mal con la persona que haga alboroto por algo como eso.
Por ejemplo, si el mundo donde vivo fuese solo una serie de novelas ligeras donde el protagonista sean Doujura y todas esas hermosas chicas que conoce a las que podría llamar las heroínas, por supuesto, ellas también defecan. Ya sea Kansaki Tomoyo, ya sea Kusikawa Atoko, ya sea Himeki Chifuyu, ya sea Takanashi Sayumi, ya sea Kudoumi Rei, ya sea Madoka Kuki, ya sea Endo Umachi, ya sea Satomi Shiaru, todas ellas definitivamente defecan. No es algo que se muestre en el texto del libro ni tampoco en las ilustraciones, pero eso es porque en el mundo de las novelas ligeras, el texto y las ilustraciones no lo es todo. Eso existe aunque no sea mostrado, puedes pensar que es sentido común el no mostrarlo, y que los personajes deben comportarse como es debido. Ellos defecan, inclusive orinan. Y en el caso de una chica, entonces menstrua cada mes. Se meten el dedo a la nariz, y posiblemente se tiran gases. Posiblemente se depilan los vellos de la axila y sus vellos púbicos. Inclusive se masturban. No. Tengo dudas acerca de si se masturban. A diferencia de los chicos, se dice que las chicas raramente se masturban. En una encuesta que vi una vez, decía que cerca del 30% de chicas de preparatoria nunca se han masturbado. Pero aún así, viéndolo desde otra perspectiva, 70% sí lo han hecho, en otras palabras, Kansaki Tomoyo, Kusikawa Atoko, Takanashi Sayumi y Kudoumi Rei, si pienso en esas 4 chicas, estoy seguro que 3 de esas 4, han experimentado la masturbación al menos una vez. Como es de esperarse, creo que Himeki Chifuyu y Madoka Kuki, aún no han experimentado la masturbación, pero ahora que lo pienso, esas 2 niñas, ¿acaso ya habrán comenzado a menstruar? Creo que el primer periodo llega entre los 10 y 16 años de edad, siento que aún es muy pronto, pero creo que mejor me detengo. Creo que por mi emoción, he terminado desviándome en una extraña dirección. Aunque otras personas me suelen decir pervertido, viendo lo que estoy hablando ahora, creo que sí me he pasado. Reflexiona. Bueno, aunque perdí el rumbo de lo que estaba hablando en pocas palabras, lo que quiero decir es que una obra no es todo acerca de la obra. Solo los dibujos del manga, solo las oraciones de la novela, solo las imágenes y voces del anime, eso no es el todo. ¿Cómo decirlo? Pienso que el mundo donde los personajes viven correctamente, está en las profundidades de una innumerable cantidad de medios como esos. Primeramente, el mundo de la obra donde los personajes viven ya existía, a partir de ahí, lo que vas a mostrar debe ser parcheado y resumido a aquello que es seleccionado, eso es a lo que nosotros llamamos obra. Eso es lo que pienso. No es lo que quiero pensar. Es lo que quiero creer. Es en lo que quiero creer ciegamente. Ya que, no quiero pensar que los personajes y la historia que me gustan tanto, solo sean simple ficción. Quiero pensar que mis queridos personajes están vivos en el interior de una oración o una ilustración, o en lo más profundo del cerebro del autor, o en una dimensión y eje-tiempo diferente de donde estamos. Todo lo que sea ficción, no son resultados de simples delirios, es una inconfundible no ficción que muestra realmente el mundo donde los personajes viven por voluntad propia, es un documental sin nada de falsedad, eso es lo que quiero creer. Ahora, habiéndolo explicado hasta este punto, ya debes entender el significado de las palabras que dije en un principio que más parecían una contradicción. No existen historias paralelas en este mundo. O posiblemente sea al revés, solo existen historias paralelas en este mundo. En pocas palabras, en primer lugar, la diferencia entre la historia principal y la historia paralela en este mundo, el pensamiento mismo de que son separados no existe, es algo bastante gracioso. Ya que, es así, ¿no? En cuanto a la diferencia entre la historia principal y la paralela, que tanto muestra del mundo de la obra, cuando sucede lo que se muestra, y en quien poner el foco de atención, no son más que una diferencia trivial e insignificante. En el mundo de la obra que ya existe, la única diferencia es el lugar donde se hacen los parches, la existencia de una desigualdad que más parece una jerarquía entre la historia principal y la paralela, de alguna forma es gracioso. En la propia vida de uno, el protagonista es uno mismo. Por eso, la vida de otra persona, es solo un personaje secundario en la vida de uno. Y es por eso que pienso esto seriamente. La historia de cualquiera es historia principal, la historia de cualquiera puede ser la historia paralela, debo decir que es una clasificación bastante graciosa.
Por ejemplo, si pienso que lo que sucede a mi alrededor es como una serie de novelas ligeras. Si muestro en el primer volumen las relaciones interpersonales en el club de literatura con el centro de atención enfocado en Andou Hurai, la comedia romántica que se formará a su alrededor, eso seguramente se convertiría en la historia principal de la serie. Y entonces, si pongo la atención en Kiryu Hajime en el volumen 5, enfocando el comienzo de las batallas con superpoderes en él, eso probablemente sería lo que llamamos la historia paralela de la historia principal. Sin embargo, es solo que sin embargo, en verdad ¿cuánta diferencia hay entre las historias de esos dos? Ellos solo viven en su propio mundo. Andou Hurai lo hace en la historia principal de Andou Hurai. Kiryu Hajime lo hace en la historia principal de Kiryu Hajime. Cada uno vive plenamente su vida a su manera. La historia principal y la paralela, el anverso y el reverso, main story y el spin-off. Una división como esa, es por simples razones de conveniencia, o tal vez no sea más que una segmentación comercial. Una obra, es seleccionar y hacer un digesto de una parte del mundo de una obra ya existente, aquello se muestra y se presenta mediante la forma conocida como los medios, ahí ya no existen las relaciones de jerarquía o de siervo y maestro. Y, bueno, ya he hablado bastante pero, aunque haya hablado por tanto tiempo, ni siquiera yo lo entiendo bien, de todas formas, para mí una obra significa algo así. Por otra parte, no intento forzar a que otras personas entiendan este sentido de valores, ni tampoco quiero que simpaticen con él. Sin embargo, aunque tengo unos pensamientos como esos, yo disfruto de las obras de este mundo. Tomando eso en cuenta creo que ya va siendo hora de dar inicio a la historia. No es la historia principal ni tampoco la paralela, es solo una simple historia. Acerca del mundo donde vivo, acerca de mi punto de vista, acerca de mi historia. Aunque déjame decírtelo desde un comienzo, no te puedo garantizar que sea interesante. Ya que después de todo, aunque sea una persona que busca cosas interesantes, eso no me hace una persona interesante. No soy apto para ser el protagonista, ni tampoco para ser el narrador, solo soy apto de tener la posición del personaje humorístico en la historia, y el hecho de ser un personaje sin esperanza como ese me enorgullece. Entonces si les parece bien, comencemos. Demos inicio a una historia, que no tiene principio ni final.